¿no? Del que desarrolla, de quien formula una política, de quien atiende a unos requerimientos de calidad, de quien es un usuario potencial, adulto mayor, adolescente, que tiene todos sus plenos sentidos o no los tiene, o tiene restricciones temporales, permanentes. Digamos que hay que jugar en diferentes escenarios, ¿no? Y por eso es que le queremos en esta charla dar relevancia a la accesibilidad, apostarle a enfatizar en la estandarización de los protocolos para la gestión de información, teniendo en cuenta que las páginas web y el contenido mismo publicado en las páginas web representa un activo digital, un objeto que hay que tratar, que hay que definir unos requisitos para que obviamente redunde en ese beneficio, ¿no? En ese valor que se genera con los atributos que nos otorga la accesibilidad. Y por supuesto para una administración eficiente. Acá hay algo y es que la accesibilidad no solamente es cumplir con una norma, el efecto residual es cumplir con las normas legales, pero también lo más delicado o el gran reto es garantizar la sostenibilidad de todo esto. ¿Sí? Podemos hacer el sitio accesible hoy a la tarde, pero mañana por vicios de trámite, por la celeridad con la que se trabajan en estas áreas de tecnología, por la ausencia de políticas, la ausencia de requisitos, de documentos orientadores, pues mañana a la tarde nuevamente está desactualizado el sitio, ha perdido, digamos, esa sostenibilidad, esa posibilidad de revisar en la durante y en la postproducción de esos documentos. Y cuando hablo de documentos hablo en un sentido muy amplio, ¿no? Estoy hablando de la web, estoy hablando de los contenidos que están allí, pensemos por ejemplo en la sección de transparencia, pensemos por ejemplo en los contenidos que garantizan el acceso a la información pública y honran el criterio diferencial de la accesibilidad. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la idea es que podamos conocer digamos, como ese espectro en el cual nos estamos desenvolviendo, porque digamos que, aunque el tema, perdón, suene un tanto técnico, o esté posiblemente, o se presuma, esté plagado de muchos tecnicismos, realmente hay que entender en qué consiste para que ese mensaje llegue a todas las partes que hacen, digamos, equipo en la generación. Voy a empezar por un contexto general y es que la W3C, que es el comité que se dedica a implementar tecnologías en el desarrollo de Internet, pues ha conformado un grupo de trabajo que se encarga de definir las políticas para la gestión de contenidos en la web, particularmente para garantizar que sean ampliamente utilizadas por un gran número de personas. Y obviamente ellos fijan unos principios, básicamente que la web es para todos y sobre todo cualquier tecnología o cualquier lenguaje, etcétera. Entonces la idea es que se utilice de manera uniforme, digamos que esa es la premisa, ¿no? Esa es la premisa. Hay muchas empresas que están allí auspiciando, revisando, verificando y haciendo sponsor, o sea, respaldando financieramente para que este ejercicio se dé, para que se generen los documentos del caso y para que cada país entre en un proceso de entendimiento, acogida, digámoslo así, adopción política y, ¿por qué no?, la estandarización, como es el caso de Colombia en el caso de la norma técnica que aquí se habilitó para tales fines. Acá hay una situación y es que hay una situación y es la discapacidad y otra las personas sin discapacidad. Digamos que la discapacidad abarca aspectos cognitivos, auditivos, neurológicos, habla, visualización, etcétera, pero hay otras personas que por razón no tienen esas discapacidades marcadas, pero sí tienen unas que cambian con la edad, unas condiciones particulares de entendimiento, otras como el temporal, el medio ambiente, la exposición a luz, etcétera, la conexión a Internet. Bueno, hay situaciones que se tratan de entender y que obviamente tratan de garantizar ese acceso universal a quien tiene discapacidad como a quien no la tiene. Digamos que a eso es como la iniciativa. En Colombia, como les comentaba, se homologó una norma técnica, la 5854, que básicamente señala cómo es el deber ser debe, digamos que, tratarse en los contenidos para garantizar ese acceso. Curiosamente, aquí en Colombia, realmente se fuera dirigido exclusivamente a los webmasters, pero un poco esta charla busca desmitificar eso porque pues, finalmente los webmasters hacen parte de la cadena, ¿no? de la cadena de toda la producción de contenido, ¿sí? De esa exposición pública en la web. Entonces, digamos que tanto los webmasters como los productores de contenido pues tienen unos roles allí, vamos a tratar de verlo rápidamente. Eh,
En concreto, ¿qué ha pasado? Esto tiene que ver mucho con la gestión electrónica de documentos. Definir cuáles son los estándares es definir cómo se van a crear, almacenar, exponer públicamente, entregar, difuminar los registros de información, que en este caso, y para el caso de ustedes, pues denominaríamos genéricamente como información pública. El COVID, la reforma de trámites, la racionalización de trámites, la automatización, la guía de servicios ciudadanos digitales, el uso de servicios en la nube, el uso de firmas electrónicas. Bueno, hay un conjunto de elementos allí que si uno los pone dentro del marco de arquitectura empresarial de cara al front, a la web, pues uno dice, acá hay un elemento clave y hay bastante terreno abonado para ganar a la accesibilidad, pero obviamente la gestión documental electrónica tiene que marcar un hito ahí. Pocas veces se ve en las entidades que esto esté documentado y es importante hacerlo. La accesibilidad no es un tema técnico, estrictamente hablando, no es arreglar el código, no es mejorar la página, estéticamente hablando. Se trata de una serie de directrices, documentos orientadores, políticas, procedimientos que lo que van a desembocar es en que eso sea accesible. Que si un tercero viene a hacerlo, pues que entienda que hay unas directrices, ¿sí? Que si el tercero lo hace, sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, básicamente es eso. Acá hay una resolución, es la 1519, que básicamente le dio un plus a la NTC, que les acabo de mencionar, y señaló dándole alcance a la ley 1712, ley de transparencia, cuáles eran los estándares para la publicación en la web. ¿Qué pasa? Hay dos frentes, o muchos frentes, y uno es como el front y otro que es que el content. ¿A qué me refiero? Uno es lo que da hacia afuera, al exterior, por decirlo así, exponerlo gráficamente, pero hay otra que al interior se gesta en el entorno ofimático o a través de los sistemas de información que son los que procesan mucha información, generan documentos, eventualmente con formatos de salida en audio, video, PDFs, etcétera, textuales, quiero decir. Entonces, acá hay dos frentes que atacar y aquí tangencialmente esa resolución lo señala, que cómo se tienen que estructurar los PDFs, que cómo se tienen que tratar los videos, que se tienen que subtitular. De alguna manera me parece a mí que, a título personal, que el anexo 1 de la resolución 1519 hace una síntesis de lo que era la NTC. Lo que pasa es que hacen alusión a las normas 2.1 y acá hay un giro interesantísimo que por eso nos da lugar a este espacio y es establecer cuál fue esa diferencia y por qué nos conviene, digamos, entender todo esto. Aparecen también después del COVID una incidencia muy fuerte en lo que es el teletrabajo, eh, y muchos otros servicios que obligan al ciudadano a tramitar en línea, a exponerse a través de múltiples medios digitales para poder acceder, interactuar con el Estado y pues le toca leer, le toca escuchar, le toca probar, le toca cargar información y pues obviamente esa estela que nos dejó la pandemia nos dejó un Estado virtualmente virtualizado y obviamente eso expone a las personas a una experiencia de usuario y eventualmente a unas restricciones de acceso por razones técnicas que posiblemente no hemos cuidado adecuadamente. Finalmente, el acceso a la información, teniendo en cuenta la ley de transparencia, pues también fija unas condiciones particulares para muchos, para aquellos que prestan servicios en salud. Está también la historia clínica electrónica, la interoperabilidad. Bueno, una serie de elementos que a veces cuando uno está situado en una de las esquinas que hacen parte de estos equipos de desarrollo, pues uno pensaría que le ponen el mundo sobre los hombros, pero digamos que el webmaster hace parte, la área jurídica también hace parte, el líder de tecnología, el subcontratado o el operador que va a hacer la página web o va a mejorar los contenidos, quien formula la política de gestión documental. Entonces, digamos que entender todo este significado pues nos permite saber exactamente hacia dónde va la norma, qué es lo esencial de la norma, qué es lo que debemos cumplir. No toda la norma, esta norma no es estrictamente certificable, pero digamos que le apunta a las buenas prácticas. Entender el alcance o la formulación que hace la resolución 1519 anexo 1 y en general toda, pero el anexo 1 pues es el que nos ocupa de la accesibilidad, porque ¿qué es lo que ha pasado? Muchos que son sujetos obligados y que digamos que tienen como a su ascendente, sus vigilados, el caso de las superintendencias, pues ya han empezado a mandar una serie de mensajes muy concretos pidiéndoles que por favor se pongan en sintonía con la accesibilidad, que le apunten a un estado mucho más sencillo, más fácil, más prolijo para que las personas se puedan interactuar con el Estado. Adicionalmente, les piden que hagan la revisión del caso para que
todas esas restricciones posibles que impiden el acceso a la información se mitiguen y que hagan sus sitios accesibles en COVID-19. Entonces, obviamente, es un llamado a entender qué pasa, ¿sí? A entender qué pasa, porque puede ser que, más que la preocupación con cumplir normativamente, es entender de qué va este asunto para poderlo resolver. ¿Hacia dónde creemos nosotros que puede ir el enfoque, no solamente normativo, sino la accesibilidad de los dos últimos años? El primero, lo que les comentaba, hacia el teletrabajo, telemedicina. Un segundo enfoque que es la gestión documental móvil, ¿sí? Que es fundamental. Hay un componente de gestión documental ahí que no está resuelto. Si ustedes están en el ambiente público, se darán cuenta que en ningún pinar alguien toca la gestión documental móvil, no la tocan. De hecho, están muy desactualizados en términos de garantizarle como una nueva versión a ese pinar, a ese programa de gestión documental electrónica, donde toquen puntualmente estos aspectos y no que lo resuelvan en el mismo instrumento archivístico, sino que si hay necesidad de, ¿por qué no?, refinar un procedimiento, hacer algún tipo de documento guía, referencia, norma, de alineamiento, el que corresponda, en el que a discreción de la entidad corresponda, pues habría que hacerlo para que sepan exactamente cómo desenvolver hacia una gestión eficiente y teniendo en cuenta la pospandemia, ¿no?, que virtualizó literalmente el relacionamiento del Estado con el ciudadano. ¿Qué nos queda en un tercer enfoque? La transparencia, porque pues de esto desemboca en la transparencia y aquí están los puntos dos importantes que vamos a tratar: directrices de accesibilidad y la gestión de contenidos. Hay otros elementos allí, pero digamos que estos dos nos centran la atención porque de aquí en adelante lo que queda es preservar digitalmente esta información que entendemos quedó bien lograda y que está en condiciones técnicas para ser almacenada, tratada desde su lógica como desde su infraestructura. Entonces eso es supremamente clave porque creemos que hacia ahí va. Y sobre todo porque el ciudadano también está apreciando todo esto que sucede, ¿no? En este momento, existiendo una norma técnica, digamos que un bagaje normativo tan amplio como el que les acabo de mostrar, pues obviamente es difícil no imaginar que alguien pueda reclamar un derecho cuando técnicamente le puede demostrar a usted que su web no cumple con ciertos requisitos que le impiden escuchar lo que está allí escrito, ¿sí? Entonces eso es un tema que es importante analizar. Estos son los retos que les acabo de resumir, la actualidad de los retos normativos. Esta presentación se las compartiremos para que ustedes vean y cuáles son como los elementos a considerar: interoperabilidad, documento electrónico, digitalización de procesos de negocio, automatización, autenticación digital, accesibilidad web, estandarización de contenidos. Digamos que esos son como lo que hay sobre la mesa para poder atenderlo. Vámonos a los puntos claves de la accesibilidad, básicamente, como para entrar en materia y mirar los ejemplos, que me parece la parte más enriquecedora de este espacio. Y es que quien esté frente a una sede electrónica, una ventanilla única, un portal web, un sitio web de una entidad pública o privada, en este caso pues voy a hacer una énfasis en lo público, pues obviamente está expuesto a descubrir una interfaz, a entenderla, ¿sí?, a saber de qué se trata, dónde están los elementos allí puestos en esa interfaz. Es decir, dónde está, por ejemplo, el botón de búsqueda, dónde está el botón de registro, dónde está el botón de la solicitud del trámite inherente a la entidad donde estoy, digamos, haciendo visualización de esa interfaz. ¿Y cómo opera? ¿No? ¿Cómo opera? ¿Me registro, no me registro? ¿Cargo la información? ¿Cuánto debe pesar la información? ¿La subo en JPG, PDF? Bueno, una serie de actividades que nosotros también fijamos, construimos una narrativa, ¿no?, con todo esto al usuario. Entonces, el que se va a registrar en la entidad le pedimos nombre, apellido, cédula y que cargue la cédula en un PDF, preferiblemente muy legible, que no pese más de 1 mega, pero nos olvidamos que del otro lado puede ser que no haya una persona que tenga todas estas habilidades, posibilidades y entendimientos, aunque parezca sencillo, para poder operar con esa interfaz y a lograr con precisión lo que nosotros meticulosamente hemos diseñado. Y de vuelta, pues tampoco la persona puede recibir una retroalimentación. Entonces, de alguna manera estamos indirectamente y sin propósito posiblemente minando el conocimiento, la autonomía, el control y la seguridad. Es decir, estamos minando las capacidades de accesibilidad que tiene una persona, y así de simple se puede apreciar con esta gráfica. Regularmente nosotros no, digamos que arquetipamos nuestros grupos de valor. Digamos que somos muy genéricos, a mi modo de ver. Puede que no en todos los casos sea así, pero digamos que más allá de uno saber si son adultos mayores o no, están ubicados en qué lugar, la accesibilidad no implica mirar aspectos mucho más amplios para poder dotar digamos que el plan de atención al ciudadano de una manera mucho más amplia.
tener en cuenta que esa multicanalidad me pone o me expone a ciertos tipos de dispositivos, a ciertos tipos de personas, a ciertas condiciones de redimensionamiento de los contenidos en una pantalla, que las metas son diferentes. Una cosa es una persona con doctorado o maestría experta en tecnología que entiende el bagaje, los acrónimos y se desenvuelve muy bien, y aún así sabiéndolo mucho, cuando entra una página que se presenta muy entrópica, muy compleja, difícil, pues obviamente abandona, no hace lo que tiene que hacer, se lo delega a un tercero, ¿no? De hecho, hay servicios en las tiendas donde a uno le tramitan el certificado de tradición y libertad porque a veces es difícil. A eso me refiero. A veces hay que trasladar eso a un tercero para que le resuelva a uno, y eso es restarle autonomía a las personas, es limitarle el acceso. Entonces, todos esos temas configuran factores de riesgo, porque yo puedo establecer muy claramente, además de hacer todo el análisis de mis grupos de valor, a quién voy dirigido y cuáles son las expectativas. Radicar una PQR, gestionar, recibir respuesta, consultar, establecer, hacer una denuncia, o sea, digamos que actividades y metas muy concretas en un sitio web para yo colocarlo al frente. Y al frente quiero decir exponerlo de una manera que sea sencilla, fácil de comprender y ponerle nombre. ¿Qué características tienen esas personas? No para diseñar un sitio exclusivo para esas personas, sino para tratar de que eso que se da, que estamos perfectamente claros de que esa pueda ser la situación, el arquetipo de usuario que nosotros tenemos, permita que esa interfaz revele esas opciones, ¿no? Le dé ese control de entorno. Y eso sucede. Hay otras personas que no tienen las mismas capacidades como la que acaba de mostrar, otras que definitivamente requieren escuchar la web porque no la ven, no la ven. Quieren ver la web porque no es lo suficientemente clara, no hay contraste de colores, etcétera, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Qué sucede cuando una persona entra, digamos que en el concurso de una actividad en un sitio web? Que una persona, comúnmente, yo coloqué este ejemplo genérico, entra, hace una búsqueda, encuentra unos resultados, cualquiera que sea el resultado, que puede estar inducido a la búsqueda de un trámite, la prestación de un servicio, averiguar sobre un trámite, averiguar sobre el directorio telefónico de la entidad, pues obviamente en el caso de mi ejemplo, pues los resultados de una búsqueda para hacer un proceso de reserva desembocan en que hay una lista de hoteles. La persona, en el momento en que elige un hotel y lo configura, toda su reserva, pues se constituye en un viajero o en un usuario, en un quejoso, en un peticionario, etcétera. Y selecciona unas preferencias, como que si quiere que lo notifiquen por allí, por el mismo canal o presencialmente, etcétera. Y finalmente, si hay lugar a ello, hace un pago. Eso es construir toda una historia de usuario asociada a una interfaz que le va a presentar unos botones y unas opciones y unas alertas y un lenguaje que hace posible que esta persona cumpla el proceso de radicación de una PQR, de consulta de un documento, etcétera. Digamos que eso hace posible ese ejercicio. ¿Cuáles son los principios en la práctica que se deben lograr con un sitio web? Que sea perceptible, que sea operable, que sea comprensible y que sea robusto. Voy a explicarlo así muy sencillo. Esto está explicado en la norma, pero obviamente la norma tiene como su tinte así muy técnico, y la idea es ponerlo muy sencillo para que todos lo podamos entender, y obviamente los que tengan mayor interés en lo técnico pues pueden ir hacia la norma y obviamente hacer un poco más ligero la transmisión de esta información. El sitio debe ser perceptible, es decir, que deben haber alternativas textuales a contenidos no textuales. Hay información allí que definitivamente nosotros no vamos a poder ver, la vamos a tener que escuchar, y necesitamos alternativas textuales para personas que no ven o que no quieren ver, porque también lo puedo escuchar en mi carro mientras yo voy manejando y puedo apreciar o escuchar lo que está en un audio, perdón, en una imagen, pero que tiene un texto alternativo que puede ser legible a través de alguna herramienta de ayuda, tecnológicamente hablando. Tener control de todos los medios tempodependientes, que yo los audios los puedo detener, o los puedo parar, o los puedo hacer más lentos, ¿sí? O que pueda haber transliteración del audio o del video. Ustedes dirán, ¿hay que hacer eso con absolutamente todas las páginas web, todos los contenidos? Estamos abrumados. No, para nada. Hay que mirar exactamente cuál es el grupo de valor para yo también establecer cuáles de estos principios en la práctica y después a nivel de código yo tengo que mejorar para poder llegarle a mi población objetivo. Puede ser que su sitio carezca de videos y de audios porque no lo necesita, porque digamos que su estrategia de comunicación y su público o la manera en cómo ustedes van a proyectar o exponer los contenidos, pues no lo amerita, pues no lo ponen, digo yo. Ahora,
es difícil pensar que no van a colocar un video, un audio en una sociedad en la cual todo depende de todas estas interconexiones y múltiples vistas y escuchas. Pues regularmente hoy sí tenemos que fijar alternativas a los medios tempodependientes. El contenido sea adaptable, pues si ya tenemos claro quién es el público, pues no basta sino mirar las estadísticas web para mirar exactamente de dónde vienen las consultas, de qué tipo de dispositivos, de qué características de smartphone, qué tamaños de pantallas, cuántas pulgadas, con qué frecuencia, sobre todo para que el diseño sea adaptable a los dispositivos, sino que yo tenga que cargar la página web de una entidad pública en mi teléfono móvil y darme cuenta que no es complicadísimo navegar allí, prefiero llegar a la casa y hacerlo. No, gestión documental móvil, recuerden lo que ya lo mencioné, y que sea fácil de ver y escuchar, es decir, que lo que esté allí sea comprensible y que sea fácil de leer y que sea fácil de escuchar, teniendo en cuenta que esa perceptibilidad compromete los sentidos. Y la web tiene algo, y es que tiene un peso estructural, es decir, que lo que está allí tiene o responde a una lógica, a una estructura, pero también responde a un peso auditivo, es decir, que en ese mismo orden en el que tú lo pones, en ese mismo orden, cualquier tecnología de ayuda va a permitir que tú lo puedas eh, escuchar. Que el sitio debe ser operable. ¿Qué significa? Que puede ser o debe ser accesible por el teclado, siempre, con la tecla Tab, con la tecla espacio, con las flechas de direccionamiento, debe ser operable para yo poderme mover en la interfaz. Usted dirá, no, pero es que con el mouse también se puede. Claro, se puede con el mouse, siempre se ha podido, entre otras, pero la idea es que para quien tenga algún problema de movilidad permanente, pues obviamente el teclado sea una ayuda, inclusive para quien no la tenga. Hay muchas herramientas y muchos hacks o acciones para poder hacer combinaciones de teclas y uno poder facilitar su trabajo. De hecho, en el ambiente ofimático uno utiliza muchísimo el teclado para, ¿no?, pasar de una página a otra, saltar de una etapa al otro, etcétera. Pero esas funcionalidades se ven muy marcadas en el ambiente web. ¿Listo? Que los usuarios tengan el tiempo para leer el contenido, que no se despliegue, que no se refresque con la velocidad, una velocidad que impida que las personas puedan comprender en poco tiempo qué es lo que pasa. Digamos que en términos generales es que sea operable, es decir, que todo sea ahí, navegable y fácil de encontrar, que sea comprensible, ese lenguaje claro, un lenguaje oscuro, que el contenido sea predecible, no que lo cambien cada tanto, y predecible quiere decir que si eso es un botón porque parece, pues que sea un botón y no una decoración, que si eso representa o parece un enlace, que sea un enlace y no una decoración de un texto, ¿sí? Vamos un poco esos convencionalismos de la web que han construido toda una experiencia de usuario deben garantizar y enfatizar en esa comprensibilidad. Y que el sitio sea robusto, cumplidas las tres primeras, que sea robusto. ¿Qué significa eso? Que si yo no veo, pues yo puedo utilizar una tecnología como para yo poder escuchar la web, que yo pueda tener o usar cualquier navegador sin que haya restricción a tener que instalar o ver en otro navegador o poner un plugin o un adicional para poder yo reproducir, escuchar, etcétera, ¿sí? Que eso creo que nos ha pasado mucho, ahora no pasa tanto, pero suele pasar. Y que yo pueda utilizar algún tipo de producto de apoyo, que yo pueda utilizar magnificadores de pantalla, teclados en pantalla, punteros grandes. Digamos que en muchas plataformas esto es perfectamente posible ahora, tanto en teléfonos móviles como en laptops. Entonces ustedes pueden hacer esas configuraciones y cualquier persona que tenga esa necesidad, ese gusto también, porque también se trata un poco de disfrutar la web, no se trata solamente de que yo esté enrolado en la condición de discapacitado para yo tener que sacarle provecho a todo esto. No, no se trata de eso. O sea, a veces uno puede ponerle el voiceover, estoy pensando en iPhone o en Mac, el voiceover y me pongo a escribir algo y voy escuchando las noticias fácilmente. ¿Sí? Eso puede suceder porque no quiero prestar atención visualmente a algo que estoy haciendo en otro lugar. Entonces eso puede suceder. ¿A qué nos enfrentamos? Ya para entrar en los ejemplos rápidamente y generar del tiempo. Nos enfrentamos a una diversidad que es relativa, que puede ser permanente, que puede ser temporal, que puede ser situacional, pero tienen una solución común. ¿Por qué? ¿Y de dónde parte todo esto? Porque es que si yo conozco mis grupos de usuarios, mis grupos de valor, y yo ya tengo arquetipada la gente, las personas a las cuales yo voy a llegar, y tengo clara la tecnología con las que ellos administran o gestionan la información o acceden, interactúan con mi sitio web, pues yo tengo claro que es posible que haya un porcentaje, no muy grande, posiblemente sea un minoritario, pero importante, de personas con ceguera permanente, ¿sí? Con pérdida de visión, concretamente es el problema. Y pues yo le voy a garantizar la interacción por voz, es decir, que las personas puedan buscar por voz, pero también puedan acceder a través de un sintetizador de voz o un lector de pantalla para poder escuchar, ¿sí? Porque tienen pérdida.
lo hago una vez, le sirve a todo el mundo, al que no ve y al que ve. Uno temporal, que a alguien le dilataron la pupila, pero olvidó de pagar la cita. Entonces salió de la reunión y va a pagar la cita, la cuota moderadora y utiliza su teléfono, pero como no ve bien, entonces eso puede generar molestia, sobre todo si la página tiene mal contraste, no se puede escuchar. Son situaciones de pronto un poco recurrentes las que yo cito, pero son temporalidades que se pueden dar. Inclusive un sol muy fuerte, un sol de domingo, y ustedes no sé si han puesto el teléfono a contraluz, es difícil de ver, uno tiene que buscar un lugar para apaciguarse, y eso pues por falta de contraste que yo podría gestionar desde la interfaz para que el fondo me aparezca negro y invierta el color de la fuente, y perfectamente yo pueda hacer la tarea que me corresponde hacer. Entonces, fíjense ustedes, la baja visión, lo mismo, permitir que la persona pueda hacer un zoom en pantalla, ¿sí? Que lo pueda hacer con la combinación de los dedos, pero también lo puede hacer con el mouse o lo puede hacer con alguna otra tecnología que se lo permita hacer. La ceguera al color, el daltonismo, que haya contraste suficiente y que la posibilidad de manejar las paletas cromáticas me lleven a este ejercicio. La baja movilidad, que las personas puedan tener la interacción con el tamaño suficiente. A veces los botoncitos del home nos quedan muy pegados, pero muy pegados. Y una persona que va a darle clic, termina dándole clic en inicio cuando que ya irá a trámite. Entonces, parece un chiste, pero realmente ese tipo de cosas pasan sobre todo porque a veces las personas intentan hacerlo no en el, en la, en la, en la resolución que nosotros pensamos, estoy refiriéndome a la pantalla, sino de pronto lo hacen en un dispositivo móvil y les cuesta un poco. Y la comprensión lectora, ¿no? Que las personas logren entender y revisar los textos. Digamos que en términos generales, esto es lo que representa la accesibilidad. Esta es la posible solución común a estos problemas que pueden ser permanentes, temporales o situacionales. Vamos a entrar a los ejemplos porque me parece que acá hay unos casos que podemos ver. Voy a nuevamente a compartir mi pantalla. No sé si en este instante me gustaría que alguno de ustedes dijera, yo quisiera ver mi sitio web, ¿yo por qué no observo esto? Ahora, si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Yo ya aquí tengo unos como vistos como para que los examinemos y veamos cosas que son relevantes de ver relacionadas con la accesibilidad. Si me permiten, voy a compartir nuevamente la pantalla y voy a mutear un poco el micrófono y si alguno quiere hacer una acotación, entre tanto yo hago este cambio, entonces con el mayor gusto. Quien quiera participar o como decía John, que quieran que miremos el portal web de su organización o algo, nos levanta la mano, nos hace una ceñita para habilitarles la participación. Gracias. Bueno, yo voy a tomar unos sitios de ejemplo. Quiero aclarar algo y es que esos sitios de ejemplo son ejemplos que pudieron haber sido muchos otros, pudieron ser diferentes, lo que sea, pero si hay una persona que esté relacionada con estos sitios web, le ofrezco excusas, lo que vamos a hacer es un trabajo pedagógico, ¿sí? Muy respetuoso. Esto no se trata de señalar de que está mal o que podría, como de mirar qué cosas o qué aspectos podemos mejorar y tomé varios, ¿no? Como para no pensar que de pronto nos centramos en un sitio específico y coincide con alguno de los asistentes. Vuelvo y les digo, con el mayor respeto lo hacemos y obviamente en aras de poder garantizar, digamos, una mejor comprensión del tema. ¿Hay alguien quiere hablar? El señor, ¿hay una alcaldía que quiere conversar? Señor, sí, adelante. La alcaldía municipal de San Juan de Urabá quería comentar algo, creo que estaba Si con el quieren mayor. pueden encender el micrófono y participar sin ningún problema. Tranquilos, si quieren en cualquier momento Vale, cuando lo configuren, pueden intervenir, no hay ningún problema, pero en aras del tiempo voy a avanzar mientras que logre hacer vale, la John, configuración gracias. y ahí estamos atentos.
Hay muchas herramientas para hacer la validación de la accesibilidad. Y esto voy a intentar, lo sugiero porque lo que voy a intentar hacer es hacer una revisión, seamos o no seamos expertos en el tema, sino es hacerlos caer en cuenta al experto, al que es líder de gestión de calidad, al que es líder de gestión documental, que acá hay unas cosas que hay que mirar, ¿sí? Y que hay herramientas para poderlo hacer. Y que hay mucho sobre la mesa de trabajo para poder, digamos que, hacer una mesa técnica y trabajarlo al interior de su entidad, ¿sí? Entonces, rápidamente les voy a mostrar algo y es lo siguiente. Esta es una herramienta que se llama Wave. Hay muchas más de pago y de hecho la W3C tiene un portal donde se relacionan todas las herramientas para hacer la validación de la accesibilidad. De hecho, voy a buscarlas acá y ya se las pongo en pantalla para poderles mostrar. Yo elegí esta y elegí esta por si alguno quiere tomar nota. Se llama, voy a colocarla acá en el chat, la URL de esta herramienta que voy a utilizar, que se llama Andy, y lo que tienen que hacer es, funciona con todos los navegadores, miren, simplemente la cogen acá, la arrastran y la colocan en la parte superior acá, chan, y listo, funciona. Es súper práctica, es muy sencilla, la puede entender y usar cualquiera de nosotros, cualquiera que sea el rol que cumplamos dentro del equipo de desarrollo, y digamos que les va a permitir hacer un trabajo muy eficiente. Lo mismo esta web, ya la voy a colocar aquí en el chat para que sepan. Y voy a buscar acá las tools que tiene la W3C. W3C. Y hay para todos, ¿no? La lista de evaluación de herramientas que tiene la W3C, que es increíble. También la voy a colocar acá en el chat. Ya la coloco en pantalla para que sepan exactamente qué les estoy compartiendo y inicio con la evaluación rápida de los sitios porque quiero mostrarles algo que les puede interesar. Miren, esta es. Entonces ustedes acá eligen, no, que quiero cumplir con las W3, las W2.1, entonces está para análisis de color, análisis sintáctico, validación del código, bueno, hay de todo, hay pagas y hay gratuitas. Y todas funcionan igual. Ahí lo que más importa es entender uno qué es lo que está haciendo para uno poderle sacar mayor provecho. Entonces, esta es la que les acabo de compartir por allí. Listo, entonces vamos a mirar. Yo previamente hice un análisis de algunos de los sitios. Yo, por ejemplo, entré a decir a mi trabajo, por poner un ejemplo. Entré a mi trabajo. ¿Por qué elegí mi trabajo? Porque pues calculen ustedes lo que representa eso para un gran público de la sociedad colombiana, ¿no? Es una entidad referente, insigne, siempre lo va a hacer. Entonces mucha gente querrá mirar allí lo último que está pasando, cómo va la política, etcétera. Pero fíjense que en algunos casos la validación seguramente utilizan una serie de configuración de scripts que hacen o impiden que se pueda hacer un parseo sintáctico para poder hacer la evaluación, lo cual implica hacer una evaluación de otra manera, ¿no? Entonces fíjense que ya tenemos una mini restricción a eso. Entonces lo vamos a hacer directamente. Entonces fíjense que empiezan a generarse ciertas restricciones a la hora de hacer la validación. Vamos a hacerla con Andy, a ver si nos permite hacer la validación con Andy. Ah, aquí ya estuvo mejor. Entonces yo empiezo a mirar, yo tengo varias posibilidades acá, mirar los gráficos, mirar los enlaces y los botones, las tablas, las estructuras, el color de contraste, los iframes o los contenidos embebidos. Bueno, una serie de configuraciones que para quien es técnico acá y desarrolla sitios web saben de qué le estamos hablando. Para el que no, pues va a saber que la web se compone de una serie de elementos gráficos, se compone de enlaces, se compone de tablas para datos tabulados, de estructuras como los documentos convencionales que son basadas en títulos de primer nivel, segundo nivel. Digamos que más allá de la luminancia que genera un sitio web por su aspecto, por su belleza, es que detrás de eso hay una estructura básica, igual que en cualquier documento. Así sea una carta hecha sobre una servilleta, es la misma cosa. Tiene una cabecera, un cuerpo, un pie. En la cabecera va un título de primer nivel, en el cuerpo van unos subtítulos, van unas tablas, van unas listas. Y es que uno se hace esas preguntas cuando uno está construyendo el sitio, lo está maquetando o está haciendo los wireframe. Uno dice, bueno, ¿y cómo va el home? No, mire, eso va con un banner allá súper grande, increíble, allá va una barra de navegación. Entonces el que va a programar dice, ah, listo, eso lleva una barra de navegación, lleva un header, lleva un content, lleva un footer. Ok, ¿y qué más le vas a poner al medio? No, al medio, pues fundamental, va a haber unas listas donde están todos los trámites. Ah, listo, unas listas numeradas o no numeradas. No, numeradas. Ah, perfecto, listo. Y necesitamos colocar la estadística del sitio, lo que ha pasado,
los avances en la política, lo que hemos logrado, eso va como en una tabla. Ah, listo, son datos tabulados, perfecto, va en una tabla. Todo eso que el uno está diciendo y está tomando y está mapeando, el otro está pensando cómo lo programa, porque es que así es el tema, para que todo salga muy bien. Entonces, ahora que ya les expliqué brevemente, vamos a mirar las gráficas. Miramos aquí las gráficas para que me muestre y me diga cuántos elementos no tienen, por ejemplo, un título que sea significativo y que garantice el acceso. Entonces me dice que hay muchos enlaces que, si ustedes se fijan, no son, y son importantes. Mire, este enlace que está acá dice cambio por la vejez, descargue aquí la reforma pensional. Venga, les digo, comentario muy aparte y muy personal. Este es un temazo, como para que no tenga un texto alternativo, sobre todo porque ¿quién va a ver la reforma pensional? ¿Un niño de 13 años? No creo. Yo creo que una persona ya entrada en los 60, madura, dice, quiero ver. Pero no tengo los lentes a la mano, no estoy viendo bien. No lo puede escuchar tampoco. ¿Sí me entienden? A ese punto voy. A este enlace le hace falta un nombre en la etiqueta y un título, como un campo, un atributo, para que pueda ser escuchable, para que pueda ser audible. Fíjense ustedes estos pequeños detalles y vuelvo y les digo, esto lo digo muy respetuosamente, pero nos pasa a todos, o sea, eso nos pasa a todos. Y son detalles, son mínimos detalles. ¿Sí? Y así sucesivamente, miren, trabajo por el cambio y son temas de gobierno que son claves. Yo diría, si yo fuera la persona que está allá y tuviera el poder de señalar esto, diría, no, yo sí necesito que todos los temas acá en la web que son de cara a la ciudadanía, que son la política, que son lo que estamos haciendo hacia afuera, deben ser accesibles. Me revisan por favor la página web, me optimizan el procedimiento de producción del sitio web, la especificación de accesibilidad para que eso tenga esa validación y para que todo el mundo goce lo que estamos haciendo también como nosotros, ¿sí? Perdónenme el coloquialismo en el que me expreso, pero digamos que son temas todos relevantes, pero fíjense, vamos a mirar otro por acá y es las estructuras. Las estructuras que les comentaba para pasar a otro aspecto acá fundamental. Uy, ¿qué pasó acá? Y no me lo deja. Aquí tablas. A ver si me lo deja. No sé qué pasa aquí. Aquí los documentos. Ingeniero. Sí, señora. ¿Tienen una pregunta? Claro, con el mayor gusto. La Alcaldía Municipal San Juan de Urabá quería, bajo su experiencia, no sé si se pueda más tardecito, observar la página del municipio, ya que el año pasado, cuando hicimos rendición ante ITA, los resultados no fueron tan buenos, sobre todo en el tema de accesibilidad web. Entonces, quisiera como que usted, bueno, me diera como la posibilidad de mirar el portal de acá, darnos. Este es Antioquia, ¿cierto? Sí. Es que nosotros San Juan de Urabá. Mediaria, no está con entonces no. San Juan de Urabá de Antioquia, ¿verdad? Sí, señor. San Juan de Urabá-antioquia.go.co. Ok, miremosla de una y pasamos a un tema que es clave, que no voy a cerrar otras que tengo acá, como para centrarnos exclusivamente en esa, ya en áreas del tiempo, y les quiero mostrar algo adicional acá. Esperen mientras tanto. Miremosla, ahí se está haciendo la validación, y también la vamos a mirar por acá, a ver si San Juan de Urabá, espérate. San Juan de Urabá, aquí, listo, y miremosla por acá con Andy y por acá miremosla por Wave, a ver qué pasa. ¿Sí? Y mientras tanto voy preparando otra cosa que les puede interesar a todos, porque acá hay unos temas que son de la web, indudablemente, pero hay otros que, a propósito que tú señalaste lo de la ITA, hay un componente ahí que son el tema de la información pública, la que está en la sección de transparencia, que uno presumiría no solamente en el sitio web, sino los contenidos que aparecen allí deberían ser accesibles. Y nos encontramos con algo significativo, y es que, por ejemplo, las tablas de retención, por dar un ejemplo de documentos de que tienen que ver con gestión documental, pero que particularmente garantizan el acceso a toda la información, no son accesibles. Y les voy a mostrar por qué. Ya les voy a mostrar acá. VIP, listos. Entonces, oye, miren, nada que carga esto. Vamos a mirar acá. Ah, mira, aquí ya cargo, listo. Entonces, de entrada estos banners así pueden generar algún tipo de restricción en el cargue, si se dan cuenta. Debe haber un JavaScript ahí bastante intrusivo, si no invasivo, pues, si me perdonan el nombre, es mejor intrusivo, y que posiblemente le genere algún efecto contrario o le impida el acceso o controlar ese pop-up en un dispositivo móvil. Es para revisarlo, ¿no? De pronto mis conjeturas en este momento no quiero que sean drásticas, no quiero que las interpreten literalmente, pero es que simplemente es lo que uno percibe. Entonces miremos acá qué más hay. Vamos a mirar otros elementos como las estructuras que me llaman la atención. Acá hay dos títulos, o sea, empiezan con el título 4 y el número 5. Una página debe tener título 1, título 2, título 3. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer una tesis. ¿Sí?
El título 1 será el título de la tesis, el título 2 serán los títulos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿sí? Y así funciona. ¿Por qué sugiero este tema de la estructura y la jerarquía? Porque un lector de pantalla cuando ingrese al sitio lo que va a hacer es leer el título 1, Alcaldía Municipal de San Juan de Urabá, pero él no va a encontrar ningún título 1, él va a buscar y seguramente por secuencia aleatoria de cómo se creó la estructura, él va a buscar y va a decir San Juan de Urabá título 4, no es el título 4. Esta es una discusión que uno diría, el técnico dirá, ustedes me dicen qué etiqueta le pongo, yo la pongo. El que diseñó dijo, yo no sé, a mí me parece que la alcaldía donde está ahí debe tener eso, pero semánticamente el H4 no corresponde con el título del sitio. Sería deseable que llegaran a un acuerdo y colocaran las etiquetas que corresponden. Y la sede principal en el número 5, o sea, miren, está por acá lejos. Realmente hay unos aspectos que se podrían mejorar. ¿Qué más hay? Venga, las zonas del sitio que sí están delimitadas, no están tan muy bien delimitadas. Me refiero a que la cabecera, el cuerpo, el pie no está tan bien delimitado. Eso puede deberse a muchas cosas porque muchas páginas web de las alcaldías han reutilizado el código que les dio el portal.gov. Habría que entonces decirle al portal.gov que hagan la revisión, porque como todo el mundo reutiliza el mismo código, pues uno entendería que entonces todo el mundo replica, o los 1.300 municipios replican todos los mismos, la misma codificación. Entonces no lo tienen que hacer 1000 veces, sino lo hacen una sola vez y lo hacen bien, con el concurso de todos. ¿Qué otra cosa por acá interesante puede haber? El contraste de color. Miremos el contraste de color y pongámoslo en escala de grises, a ver si efectivamente hay problemas de accesibilidad. Hay 17 problemas de contraste. ¿Por qué razón? Si tú te fijas, ese gris que está por acá con estos textos puede ser que afecten a alguna persona y está fallando. Mira, no tienen el mínimo ratio para poder tener un buen contraste. Y uno dirá, John, pero ¿cómo se te ocurre en este tiempo ver una página en blanco y negro? No, no lo digo yo, es que tengo que jugar con esas opciones porque no sabemos quién está al otro lado. Hay un número importante de personas que por alguna razón de configuración, por gusto, por la forma en cómo ve y requiere ver, le implique mirar un contraste alto o un contraste en grises. Puede ser, ¿sí? No piensen que esto es ciencia ficción, pero fíjense que no lo logramos. Ahí viene la discusión con los de diseño. Dice, no, pero es que es terrible que usted piense en gris cuando hemos gastado una consultoría inmensa para poder construir la marca. No, pues de acuerdo, pero por favor busquen colores seguros y colores que tengan contraste, no es nada más. O sea, ahí no se estropea el arte del artista, ¿no? Pero tampoco comprometemos la accesibilidad. Mira, hay 17 alertas de contraste de color y se pueden verificar fácilmente. Y las dice, es decir, ese fondo azul claro con letra blanca, no. Ese fondo combina bien con unas Nike Jordan, pero no en la web, ¿sí? Ahí no funciona bien. Ahí debería ser más cuidadoso el diseñador, más cuidadoso. Hay otros elementos allí que me parecen interesantes de ver. Por ejemplo, miremos las tablas, a ver si esto está maquetado en tablas, a ver si hay listas de tablas, presentaciones, miramos aquí donde hay una tabla. Bueno, este tema de maquetar con tablas no es que tenga mucho lugar, no es que tenga mucho sentido, porque realmente las tablas son para los datos tabulados. Digamos que hoy el hecho de tener las famosas, el marcado semántico hace que yo utilice divisiones lógicas. Lo que quiero decir es que son controles de presentación que yo hago con archivos externos que no necesariamente impliquen que yo coloque una tabla justo en el buscador, porque obviamente eso puede fijar algunas restricciones a la hora de desplegarse en un dispositivo móvil. Yo creo que eso lo podemos mirar con calma. En términos generales no está mal. Lo que estoy señalando acá son temas que son relevantes y que pueden mejorarse en favor de lo que ustedes van a hacer, pero es fundamental que eso. Miren para terminar, en aras del tiempo, la transparencia del acceso a la información pública. Entonces uno entra acá y va a mirar acá, voy a sacar arbitrariamente algo si lo encuentro así rápidamente, gestión documental. Voy a descargarme aquí publicación de información, descripción, no está publicada la información. Bueno, debería estar publicada la información, no está, entre otros. No lo veo, pero a ver, está, ok. Acá, acuerdo, edicto, clasificación, decreto 2070, no está la información que yo desearía encontrar acá para la gestión documental, pero bueno, no importa. ¿Qué sucede en estas áreas? Así voy a hacer un giro rápidamente entre lo que es la web, con las virtudes actuales y también con los pequeños detalles que encontramos que pueden ser mejorables completamente, pero que también comprometen los contenidos en la web, porque la web está hermosa, luce hermosa, antes de poner la prueba. Pero cuando uno descarga un contenido, uno se fija que hay restricciones. Pensando en lo que tú señalaste de la ITA, yo voy a mostrarte algo que es lo siguiente. Esto que tú ves acá son unas tablas de retención en PDF.
Y yo les invito a todos los que están acá a que descarguen las tablas de retención de cualquier entidad pública. Están digitalizadas en una calidad discreta, están convertidas de Excel a PDF de manera discreta, las publican en PDF, pero los PDF tienen celdas combinadas y eso atenta contra la accesibilidad y contra la política de datos abiertos. Y cuando se generan los PDFs no son accesibles. Entonces hay una conjugación de temas y este particularmente es un documento que nutre las tablas de control de acceso, el índice de información reservada y clasificada, el esquema de publicación de información. Ustedes aquí lo ven, ¿se dan cuenta? Está perfecto. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero ver esto a través de un lector de pantalla? ¿Sí? Yo no sé si alguno de ustedes, ¿a dónde están las tablas de retención de alguna de las? Vamos aquí a colocar tablas de retención de la que salga. Tablas de retención de mi trabajo. Por poner un ejemplo, voy a bajar la que sea, no pasa nada, voy a bajar la del despacho del ministro, aquí, bajémonos la del despacho del ministro, así rápidamente. ¿Dónde está? Bien. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que también hay que cuidar no solamente el front, sino el contenido. Es decir, que en ese entorno ofimático sí deben existir políticas que permitan establecer cuáles son las condiciones para poder publicar la información que se supone que es de dominio público. O sea, de entrada esto está acá está embebida en un inframe con visualizador. O sea, me quedé con ganas de bajarla. Johnny, ¿por qué a usted se le ocurre bajar eso? No puede poner un derecho de petición y pedirla, no, porque está en la web y es de dominio público, por eso la quiero descargar para conocerla. Posiblemente le quiero requerir algo a la institución para visualizarla y pues no lo voy a poder hacer, me va a tocar hacerlo de manera convencional. Voy a bajar las tablas del ministro, mire, acá. Estas son las tablas del ministro. ¿Sí? Miren, las lucen muy prolijas, ¿no? Listo, vamos a hacer una cosa. Yo voy a utilizar rápidamente una herramienta que se llama el VIP PDF Reader, para pasarlas allí, pasarlas por aquí. ¿Qué haría un lector de pantalla cuando lo baje? Chan, vamos, chan. Un poco desorganizado, ¿sí? Ver las tablas. Eso es lo que un lector de pantalla le diría. Si ustedes se dan cuenta, no hay una uniformidad entre columnas y filas, no hay un orden, hay campos vacíos, entonces el lector de pantalla diría como código GP01, proceso de gestión documental, tabla de retención, versión 4, vacío, 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 vacío. Eso es lo que va a leer un lector de pantalla, ¿sí? Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Mire, cada cajoncito implica una lectura, una parada, una lectura y una parada para hacerlo legible. Sí, yo creo que esta medición no la hace la Procuraduría, por suerte. Y no es porque temamos que la haga, o porque no nos lamentemos porque no la haga, simplemente porque si la hiciera sería mucho más férrea y exigente porque las políticas de gestión documental y todo el procesamiento y la postproducción no está muy clara. Les voy a mostrar otro ejemplo de tablas ya y es el último, que es el que yo tenía preparado. Es el siguiente, voy a abrir nuevamente el VIP Reader. Esto es gratuito, que ustedes ven acá, lo pueden hacer, sobre todo para la Oficina de Atención al Ciudadano debería tener montada una aplicación de estas, es chiquitica, esto no pesa nada, y con eso valida que la información que esté publicada en la sección de transparencia sea accesible. Entonces miren estas tablas de retención que yo tengo acá, que son mi ejemplo, ¿no? Un ejemplo también que proviene de un PDF, ¿sí? Y miren cómo quedarían si yo las veo a través de un lector de pantalla, ¿no? Tienen las cabeceras, tiene un título la tabla, tiene una descripción de la cabecera, y si miramos la tabla, mire cómo aparece. ¿Qué leería, por ejemplo, el lector de pantalla? Electrónico, serie, transferencias documentales, subserie, transferencias secundarias, tipo, solicitud de traslado del archivo, procedimiento, tal, restricciones de acceso nivel 1 pública. Esto lee un lector de pantalla, esto es accesibilidad, esto es estandarización, esto es pensar en los grupos de valor, esto refleja responsabilidad. Digamos que con esto termino la presentación para que ustedes se den cuenta que este recorrido es bien interesante. De pronto el tiempo es muy limitado, sí, claro, pero esperamos haberles dejado esa semillita de ver cómo la accesibilidad puede refrendar muchas cosas, ¿sí? Puede generar o proyectar valor público, ¿sí? De que lo que se está haciendo bien y muy prolijo y está bien referenciado, y obviamente mirar hacia sus pares, ¿no? Mirar hacia el par de calidad, a ver si efectivamente esto que se publica en la web, además de tener un código en el sistema integrado de gestión y en el listado maestro de registros, reúne una serie de requisitos como que sea accesible lo que se publica en la web. ¿Sí me entienden? Eso era lo que les teníamos preparado para el día de hoy. Gracias a la compañera de la
de la alcaldía, que nos brindó la posibilidad de hacer este ejemplo con uno real, que es genial, porque pues eso obviamente pone en un escenario diferente. Y con esto cierro mi presentación. Mil gracias para todos. Ingeniero, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ya. Hola. Sí, ¿Te señora. escuchamos? Ok, ingeniero, resulta que con este portal y al tener como una no tan buena puntuación con ITA, con el área de sistemas, habíamos pensado en hacer la migración, dejando al proveedor intermediario y migrando al portal de gov.com, pues ya este contiene pues todas las normas, tiene ya como el tema de accesibilidad basado pues en todo lo que pide Minty. Entonces, no sé si me puede aconsejar que si logremos hacer esa migración a obtener el portal con Mi Colombia Digital, como se llama hoy el proyecto. Pues mira que hay muchos temas de criterio, ¿no? Porque pues digamos que lo pueden hacer, pero también le tienen que poner al orden al portal gov.gov.co porque a esos también les hace falta. Lo mismo que piden les hace falta, ¿sí? Entonces hay que revisarlo porque ellos también, si digamos uno pone las cosas allí, y es que el tema ni siquiera es del portal o si lo pones aquí allá, el tema es entender de qué va la accesibilidad, ¿sí me entiendes? Porque si tú te fijas, por ejemplo, me atrevo a decir que todos los documentos de todas las entidades públicas que están publicados en la sección de transparencia, ninguno es accesible. Y ese es un compromiso de la accesibilidad, completamente. Desde un formulario de solicitud, inclusive desde una autorización médica, desde las tablas de retención, desde el plan estratégico institucional. Y tú dices, listo, yo lo pongo allá en el portal.gov, pero los documentos siguen siendo inaccesibles porque finalmente no los lee ni un lector de pantalla, tienen problemas de contraste de color. Es decir, calidad está invisibilizada. El área jurídica está invisibilizada porque pues obviamente indirectamente yo estoy comprometiendo, ¿por qué no?, alguna reclamación de algún usuario, porque técnicamente sí pueden mostrar que esto impide el acceso y no es robusto técnicamente hablando a la luz de la norma. Entonces, sería bueno que lo conversara. Si es un tema de infraestructura, podría ser algo interesante que esté allá. Y si algo que tiene que ver con el front, con la capa ya de usuario, la capa final, pues sería bueno que ellos revisaran las plantillas para que las mejoraran, por supuesto. Pero en términos finales, es como comprender qué es lo que tienes que hacer, cómo optimizar la información para que la puedas publicar. Yo te sugeriría que lo revisaran, que lo discutieran y obviamente se sentaran en la mesa con los interesados. Muchas gracias. Si nos pueden compartir un contacto o correo de ustedes por si alguna... Sí, en el chat yo ya les dejé mi chat y los invito a que los que quieran recibir más información podamos tener el diagnóstico gratuito. No, me escriben por ahí por el chat para yo pues gestionar el tema y de la agenda. Como decía John, la idea, pues obviamente el tiempo es muy corto, aquí era como para darles un paneo sobre el tema, como sensibilizarlos, pues que no es solo cumplir la norma, sino pues que finalmente y con los ejemplos y como nos lo mostró John, pues es un tema que lo podemos palpar, como mostrar ahorita el tema del ministerio, pues hombre, si es un tema pensional, pues el que está entrando no es una persona tan joven y no tiene un temas de contraste, la navegación con el teclado del computador, o sea, digamos que a veces nos centramos como en cumplir la norma y si somos A, AA, AAA, pero es más como sentarse uno a hacer el ejercicio y ver que no es, o sea, no es tan de norma, sino como a veces incluso diría yo hasta de sentido común. Entonces la idea era como comentarles un poco, mostrarles cuál es el sentido de este tema y pues ya para entrar a casos más puntuales podemos agendar un diagnóstico, una revisión sin ningún costo, donde les podamos mostrar como los puntos fuertes obviamente y las falencias también en cada caso de sus portales. Y ya pues en ese espacio poder mirar mucho más a detalle porque como dice el mismo John, ninguna de las entidades con lo que ellos mismos piden, ni siquiera ellos mismos cumplen. Entonces este es un tema que tiene de largo y de ancho y por eso nos pareció tan interesante buscar este espacio porque es una necesidad y digamos que las personas con ni siquiera discapacidades físicas grandes, sino como incluso decía John ahorita, yo tengo un problema de colores que, no sé, o de poca visibilidad y no tengo mis gafas a la mano, pero pues es que
mi merma visual no es tan grande, pero si yo no tengo unos contrastes o un tamaño de fuente necesario, o sea, todo eso son detallitos que muchas veces las personas que administran los sitios no los tienen en cuenta y pues queríamos era como hacerlos caer un poco en cuenta de eso. Entonces los invitamos, si quieren, sobre el mismo correo que les enviamos la citación y el email marketing, nos pueden contactar y agendamos ya espacios específicos con cada uno para revisar. Les agradezco a todos la participación, su asistencia a este espacio y esperamos pues que les haya interesado el tema y que podamos tener como un nuevo espacio para terminar de revisar. Un feliz día Muchas para gracias. todos. Muchas gracias, feliz día, muy interesante el tema. Muchas Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Dakar Tech. Somos expertos en transformación digital.